Título: Los cultivos transgénicos y el desarrollo del campo. Autor: Juan Carlos Raya Pérez. Clasificación: Revista Ciencia, Revista de Academia Mexicana de las Ciencias, volumen 62, número 2. Los cultivos transgénicos y el desarrollo del campo mexicano. Juan Carlos Raya Pérez. Introducción. A pesar de la revisión que se ha hecho sobre el manejo de los distintos sistemas agrícolas, agroecosistemas, y el reconocimiento de la necesidad de cambiar las estrategias hasta ahora utilizadas, parece que las cosas seguirán igual en nuestro país por lo menos varios años más. Por un lado, tenemos la ocupación de las mejores tierras en cultivos rentables, haciendo uso de tecnologías, fertilizantes y labores mecanizadas. En México, desde el sexenio de Salinas de Gortari, el apoyo a las transnacionales para producir o procesar productos de campo ha sido tal que, estando Vicente Fox en el poder, estas corporaciones aumentaron espectacularmente sus utilidades. La importancia de bienes procedentes de Estados Unidos ha permitido abarrotar su producción y aumentar sus ganancias. Se debe hacer un llamado de atención ante la agricultura trashumante, que aniquila o compra tierras para dedicarlas un par de años o más a cultivos de exportación como el brócoli y otras hortalizas, y que extrae agua del subsuelo y fertiliza en altas dosis. El abatimiento a los mantos freáticos que ocasiona es tan rápido y sensible que muy pronto deben mudarse, dejando atrás suelos desgarrados y reservas de aguas abatidas o contaminadas. Estos agricultores son usados como ejemplo de empresarios exitosos, mientras los campesinos son dejados a su suerte y los precios de sus productos no les permiten ni siquiera recuperar los costos. En 2007 se retiró a 230 investigadores del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, INIFAP, sin preocuparse del apoyo que prestaban al campo. También durante el sexenio foxista se acusó abiertamente a los campesinos de no tener visión empresarial y no darles valor agregado a sus productos, culpándolos de su propio fracaso. Y es que persiste en el uso de técnicas tradicionales, de variedades criollas o policultivos en tierras marginales ocupadas por campesinos pobres. En 1990 los campesinos sujetos de recibir crédito a la palabra fueron 300,000, con 1.2 millones de hectáreas, y de estos 50% tienen menos de 5 hectáreas y poseen 15% de la superficie total de labor. 40% de los productores posee el 85% restante a la superficie. El 25% de la superficie laborable está bajo el régimen de pequeña propiedad y el 75% es ejidal, con un muy bajo porcentaje de tierras de riego. Muchos de los productores ejidales se orientan hacia el cultivo de alimentos no para comerciar con ellos, o porque el terreno sea idóneo para eso, sino por cuestiones de supervivencia. El primero de los esquemas mencionados surgió con la agricultura moderna altamente tecnificada y se ha identificado con la llamada Revolución Verde. A este avance se le ha señalado ventajas y desventajas, y se reconoce que ha permitido alimentar a una población mundial en constante crecimiento, produciendo además excedentes en los países industrializados, lo que incentiva la inversión en el campo. Otra vez la burra al trigo. En su tiempo, por allá de los años 40, se contemplaron las dos alternativas: estudiar e impulsar los sistemas tradicionales o implementar el nuevo modelo mediante el uso de semillas mejoradas, fertilización y uso de pesticidas. Se eligió la segunda opción y se abandonó la primera. De algunos años a la fecha se han vuelto a reconsiderar las ventajas de los sistemas tradicionales y la necesidad de estudiarlos, pues como se ha dicho, no afectan tanto a los ecosistemas y por lo mismo evitan la degradación del ambiente. Además, se ha reconocido que los campesinos algo saben de la agricultura. Ahora, con el desarrollo de las técnicas de la ingeniería genética en plantas, con el cada vez mayor número de especies susceptibles de transformar, se mantiene esta técnica y la reciente liberación de semillas de plantas transgénicas, organismos genéticamente modificados por la mano humana, las relaciones en la agricultura están cambiando. Entre las plantas genéticamente modificadas están el algodón, el maíz, la soya, la papa, el jitomate y árboles como el álamo y el caucho.
Se están llevando a cabo ensayos de campo para estas especies ya transformadas y la orientación para producir con ellas productos de interés industrial. A partir de esto, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales se está replanteando. Productos que solo producían en las regiones intertropicales, como los fructanos, polímeros de glucosa con varios usos industriales y médicos, ya se pueden obtener en regiones muy al norte o muy al sur. Antes los franceses seleccionaron la remolacha azucarera para no depender de los países productores de caña de azúcar. Hoy las cosas siguen en esa dirección, pero más rápido y a mayor escala. La producción de proteínas de interés médico o alimentario en el maíz ya está en marcha, como la avidina, proteína de huevo útil en investigación biomédica. También las proteínas de la leche materna se puede obtener grandes cantidades y prácticamente puras a partir de este grano, que resulta una fuente mucho más barata que la propia leche o el huevo. La generación de vacunas en plantas es otra de las opciones ya probadas. Se han alimentado cerdos o ratas con papas modificadas genéticamente para expresar antígenos, moléculas que activan la producción de anticuerpos, de que por ejemplo el virus de la hepatitis, y ha resultado exitosas vacunas al conferir resistencia a la infección. El llamado arroz dorado fue uno de los primeros vegetales lanzados al consumo a fin de remediar la carencia de vitamina A en Asia. Esta deficiencia provoca ceguera incluso en los niños. No obstante, a la fecha no hay datos o ensayos para saber el éxito o fracaso de este arroz. En cambio, un cultivo de zanahoria fortificado en calcio incrementa un 50% la absorción de este elemento en el cuerpo humano. La lista de cultivos transformados o registrados es ya enorme. En México se ha trabajado en la obtención de cultivos biofortificados con vitamina A, con mayor calidad proteica, resistentes al suelo ácido, a sequía, a deficiencias nutricionales, con frutos de maduración retardada, vacunación en frutas y varias líneas más. Más de lo mismo. Como ya se mencionó, parece que la situación seguirá igual, con los mismos esquemas de producción, solo que ahora utilizando plantas transformadas. Se tiene la intención de continuar sembrando grandes extensiones, las mejores tierras con un solo cultivo, una sola variedad transformada para resistencia a algún patógeno o plaga ayudado con los agroquímicos y pesticidas necesarios. Al parecer, estamos nuevamente en el punto de decidir hacia dónde ir. ¿Seguiremos privilegiando el monocultivo, ahora con el uso de variedades transgénicas, u optaremos por la diversidad bioquímica y cultural sin dejar de hacer uso de la biotecnología? Todos deberíamos saber que en el mundo hay 250 millones de niños que padecen deficiencia de vitamina A y 850 millones de seres humanos malnutridos en el campo, con una agricultura apenas de subsistencia. Sabemos que la pobreza se hereda, pero no solo en un sentido social, sino también genético. Las carencias que padece la madre durante la gestación del feto se reflejan en la vida adulta de éste, mediante el fenómeno llamado impronta metabólica. Incluso sabemos que aún los nietos pueden llevar esta impronta epigenética a través de modificaciones químicas, metilación, el ácido desoxirribonucleico, ADN, la molécula que transmite la herencia, y algunos pesticidas pueden introducir esta modificación del ADN, afectando por lo tanto no solo a quienes se exponen directamente, sino también a su descendencia. Sin embargo, todo parece indicar que las alternativas que se habían contemplando se abandonarán o estancarán de nueva cuenta. Es cierto que el manejo integral de plagas y el uso de bacterias, o más específicamente de sus toxinas, para combatir plagas está en marcha también, pero las bases para usarlo siguen siendo las mismas. Tal vez se podría decir que las carencias de bases continúan. No se tienen los conocimientos ecológicos mínimos para cambiar la estrategia, no se ha encontrado la manera de integrarlos, o bien no se desea hacer tal cambio. De hecho, los ensayos para tratar de predecir el efecto que pueden tener las plantas transgénicas sobre el ambiente y los demás organismos, especialmente en el caso en que se introducen a los sitios de donde son originarios los cultivos, están apenas realizándose. Se argumenta que las proteínas expresadas en las plantas transgénicas están ya presentes en la naturaleza, lo mismo que los genes de resistencia a antibióticos, pero no por esto se puede obviar los ensayos mencionados. Debe señalarse que hasta la fecha, los campos experimentales donde se siembran estas plantas están muy bien vigilados, pero en el largo plazo es indispensable que ocurra un efecto similar al de la Revolución Verde, con efectos nocivos sobre el ambiente y los recursos. Esto nos habla de la necesidad de que los especialistas estudien a profundidad este tema.
y aunque el maíz transgénico no se ha permitido como cultivo en México, los mexicanos lo consumimos en la tortilla, los totopos, harina, en aceite y en muchos de los productos que comemos a diario. El que no oye consejo. Se ha recomendado y hasta exigido combinar los cultivos transformados genéticamente con plantas no transgénicas a fin de retrasar la aparición de resistencias en la plaga y a veces malezas. Necesariamente debería incentivarse el estudio y la puesta en práctica de policultivos, e incluso la siembra de materiales criollos y la tolerancia de parientes silvestres de los cultivos, tanto para lograr su conservación como para amortiguar de alguna manera el efecto del uso de transgénicos. La complejidad de los agroecosistemas indice favorablemente en el manejo de los cultivos. Un sistema simple, tal como un monocultivo con la mayor parte de la superficie ocupada para este fin, sufre más daños por el ataque de plagas que un agroecosistema complejo, es decir, aquel en el que se dejan zonas de amortiguamiento ocupadas por otros cultivos o plantas silvestres. Agrega complejidad a los monocultivos modernos. En China se ha cultivado extensiones muy grandes de tierra, 802 hectáreas el primer año y 3.342 el segundo, y la superficie se sigue incrementando, con al menos 3 diferentes variedades de arroz, 2 mejoradas y una tradicional que usa la gente para fines específicos. El uso de variedades susceptibles a enfermedades mezcladas con resistencias permitió incrementar 89% la cosecha de las susceptibles respecto a cuantos se siembran como monocultivos, y para el segundo año no fue necesaria la aplicación de fungicidas. Los organismos se manipulan genéticamente pensando dentro de un marco de manejo semejante al usado hasta ahora, sin contemplar alternativas. Si se pensara en utilizar plantas transgénicas para un policultivo, ¿qué características se modificarían? En un policultivo, la situación es distinta a un monocultivo, y habría que considerar las diferencias. Sin embargo, parece que muchas de las plantas transformadas hasta ahora podrían tener ventajas de uso en sistemas tradicionales. Dado que la gran mayoría se ha transformado para otorgarles resistencia a enfermedades o plagas, en los policultivos se requeriría de más tiempo para la aparición de nuevas especies o razas de patógenos capaces de infectar a esta planta. Habría que considerar, dependiendo de las asociaciones, efectos de competencia como sombreados, la capa de suelo ocupada por la raíz de cada una de las especies, la necesidad de fertilización, la aleopatía, productos de sustancias de algunas plantas que pueden ser afectadas al crecimiento por otras, etc. Pero no solo los insectos se convierten en verdaderas plagas en los monocultivos. Se ha observado que ciertos patógenos microscópicos, como los viroides y los fitoplasmas, han cobrado importancia solo en los cultivos, muy probablemente asociados a las formas de manejos de estos. Resultaría improcedente transformar plantas para hacerlas resistentes al ataque de patógenos que nosotros mismos propiciamos. Sería mejor revisar más cuidadosamente la situación y tratar de prevenirla desde el manejo. No poner todos los huevos en una canasta. Se apuntó arriba que quizás no se cuente con un marco distinto para la utilización de las nuevas plantas transformadas, y es que parece que en los sistemas de policultivo, por la tendencia a regresar a este, y por ser de los más tomados en cuenta en las estrategias de cambio, apenas se están investigando las relaciones recíprocas que establecen las plantas, entre ellas y con otros organismos. En la naturaleza, la presencia de una sola especie de hongo infectando un pasto le ha conferido a este ventajas en tal grado que ha desplazado a otras especies. Esto ejemplifica el efecto que una sola especie puede tener en un ecosistema. Transformar una planta para hacerla resistente a un herbicida y luego matar con este herbicida al resto de las plantas no parece una estrategia muy sensata ecológicamente hablando, ni muy funcional para un policultivo. ¿Qué hacer? Los campesinos tradicionalmente han recurrido al deshierve manual. Se ha señalado que las plantas que enraizan más profundamente pueden bombear nutrientes, iones, hacia la superficie y así mejorar la fertilidad del suelo y beneficiar a las otras plantas que enraizan superficialmente. Tal vez podría mejorarse estas bombas naturales a fin de utilizarlas en asociación con otras especies. La mayoría de las plantas transformadas lo han sido para resistir a plagas y patógenos, como se dijo, y unas pocas para mejorar sus propiedades alimenticias o las cualidades de sus proteínas. También se ha pensado en plantas transgénicas resistentes a suelos ácidos y alcalinos, a inundaciones o sequías.
Quizá para la construcción de terrazas se podría utilizar plantas útiles con la mayor capacidad de enraizamiento, o plantear cultivos mixtos entre plantas ya adaptadas a suelos empobrecidos, como la yuca, y plantas transformadas para ser resistentes a estos, obviamente sin dejar de tomar las medidas necesarias para conservar y recuperar el suelo. Se ha estado trabajando en la selección de variedad de maíz que puede crecer en condiciones de bajo contenido de nitrógeno. Esto parece ser contrario a la tendencia anterior de tener variedades que respondieran a la fertilización, lo que generaba a los campesinos la necesidad de utilizar cada vez más fertilizante. Quizá en este caso, un enfoque desde la ingeniería genética y la selección tradicional de cultivadores pudieran darnos plantas capaces de sobrevivir y producir con cantidades mínimas de nitrógeno, y de paso ayudar a eliminar un poco a las variedades de nitrófilas, que requieren mucho nitrógeno, productos del uso indiscriminado de fertilizantes. También debe señalarse que el uso de plantas transformadas ha permitido sembrar cultivos en áreas de las cuales ya habían sido desterrados, principalmente debido a la alta incidencia de plagas, como en el caso del algodón. Además, un algodón transgénico libre de gocipol, un metabólico tóxico, sería una fuente enorme de proteína vegetal para consumo humano. También debe tomarse en cuenta que ya apareció resistencia en insectos a los cultivos transgénicos, específicamente a las toxinas CRI. Asimismo, se ha reportado arbences o malezas resistentes a glifosato, el herbicida más usado en el mundo y sobre el cual descansa la producción de soya con labranza cero. Además, el principal producto derivado del uso de glifosato es más persistente y presenta una gran movilidad vertical, por lo que se ha detectado en aguas superficiales y subterráneas. No es pues la panacea para sustituir otros herbicidas. Existe evidencia de que las bacterias resistentes a antibióticos pueden ser transmitidas desde puercos y aves a humanos, lo que da pauta para redoblar el cuidado respecto a estas transferencias o contaminaciones. En los Estados Unidos, los cultivos transgénicos no han propiciado en realidad un aumento espectacular del rendimiento y las ganancias. Los primeros informes indicaban que el aumento era modesto o inexistente. Sin embargo, se adujo que en países tropicales se vería esta ganancia real porque en ellos las pérdidas por ataque de plagas han sido siempre muy cuantiosas. De hecho, en la India se regaló semillas de algodón transgénico a los agricultores para que se animaran a sembrarlo, a probarlo. La compañía dueña de la semilla calificó con un éxito el ensayo. Y en China, sembrando arroz transgénico, obtenido por los propios chinos, se reporta que los pequeños agricultores se beneficiaron con el uso de esta semilla, pues obtuvieron mayores rendimientos y usaron menos pesticida, lo que mejora su salud. Ahora hace poco, China había aprobado el uso de 8 variedades de maíz genéticamente modificado, 2 de algodón, 7 de canola y 1 de soya. Grupos preocupados por la monopolización de semillas y técnicas han tratado de abrir alternativas, por ejemplo usando vectores para transformar genéticamente las plantas y liberando esta información para que sea de uso libre. Tal vez para el sistema de labranza cero o mínima se podría combinar características atrápicas, primitivas, a fin de que la planta fuera capaz de establecerse en medio de la competencia, como características avanzadas en la parte de interés para el ser humano. Mayor calidad de grano, fruto más grande, etc. Todo lo anterior seguramente se ha considerado en el llamado modelo sustentable, con el que se pretende poder hacer uso de los recursos sin degradarlos. Los enfoques mencionados, incluidas las biotecnologías y la agricultura orgánica, tiene cabida en él, pensando como un modelo perfectible, pero siempre tendiente a conservar los recursos. Sabemos que en los programas de mejoramiento solo se utilizan una o unas cuantas poblaciones o variedades, a fin de generar las nuevas que se lanzan al mercado. Se hace muy poco uso de este sentido de la gran diversidad genética presente en los cultivos tradicionales y en sus parientes silvestres, aun cuando es todavía relativamente bajo el número de plantas susceptibles a ser transformadas. Y nuestra ignorancia acerca de la fisiología y ecología de la mayoría de ella es grande. Creo que se continuará usando en 1 o 2 razas o variedades para hacer la transformación y luego cultivarlas. Las limitaciones materiales y de conocimientos son de tomarse en cuenta, aunque las segundas ya están siendo abordadas. Para las primeras se tiene maquinaria para sembrar entre los rastrojos del ciclo anterior y en suelos no labrados, entre otros avances tecnológicos necesarios. De hecho, la incorporación de carbono al suelo, en forma de materia orgánica,
debería ser una prioridad y pagársela a los campesinos a cambio de servicios de secuestrar carbono, que así no contribuirían al calentamiento global. Sin embargo, todos los datos citados al inicio, es probable que se repita el esquema seguido durante la Revolución Verde. Los que puedan pagar los paquetes tecnológicos tendrían acceso a ellos. Los que no, continuarían sembrando en tierras agotadas con variedades o poblaciones tradicionales. Y no es que en sí mismas sean malas, de hecho es una manera de conservar la diversidad genética, pero debería de buscarse la forma de acceder a la semilla producida con la nueva tecnología. La Revolución Verde nunca llegó a la zona más pobre de África, y seguramente de otras partes del mundo. Durante la Revolución Verde, prácticamente todo el conocimiento vino de fuera, y se impuso el modelo. Esperemos ahora seamos capaces de producir y distribuir nuestra propia semilla, sin pagar un sobreprecio exorbitante, y tratar de definir nuestro propio modelo a seguir, tomando en cuenta las condiciones de pobreza de gran parte del campesinado, la persistencia de técnicas ancestrales en la agricultura y nuestra gran riqueza étnica, así como la diversidad de ambientes, de especies y de razas tradicionalmente cultivadas por nuestros agricultores. Si la revista es de tu agrado, puedes llevarlo a la sala Braille y leerlo completo en apoyo del equipo Sara.